13 de julio de 2015, Cuernavaca, Morelos. Dentro de una habitación silenciosa, lejos de los escenarios que llenó durante 4 décadas, un hombre de 64 años respira por última vez. Afuera, México entero está a punto de enterarse de que el rey del jaripeo ha muerto. Adentro, en ese cuarto, solo quedan preguntas sin responder y un deseo que nunca se cumplió: reunir, aunque fuera una sola vez más, a los 8 hijos que dejó regados entre 5 mujeres distintas. No lo logró en vida. Y una década después, ese deseo no solo sigue sin cumplirse, se convirtió exactamente en lo contrario. Hoy sus hijos se enfrentan en tribunales por 51 propiedades. Hoy una de sus hijas asegura que la excluyeron de un juicio que decide el futuro del legado de su padre. Y cada aniversario de su muerte, mientras la familia se pelea por escrituras y rentas, alguien más gana dinero contando que todo esto en realidad lo provocó un pacto con la oscuridad. Esta es la historia de 2 guerras que ocurren al mismo tiempo alrededor de Johann Sebastian. La guerra real, hecha de abogados, propiedades y hermanos distanciados. Y la guerra de la leyenda, hecha de videntes, curiosidad y clics. Al final de este video vas a entender por qué la segunda existe y quién necesita que la primera nunca se resuelva. Johann Sebastian, cuyo nombre verdadero era José Manuel Figueroa Figueroa, nació el 8 de abril de 1951 en Juliantla, un pequeño poblado de Taxco de Alarcón, Guerrero. Escribió más de 400 canciones a lo largo de su vida, muchas de ellas convertidas en himnos populares que sonarán en bodas y funerales durante generaciones. Fue, sin exagerar, uno de los compositores más prolíficos de la música popular mexicana del siglo XX. Pero la historia que vas a escuchar hoy no es sobre sus discos ni sobre sus premios. Es sobre lo que dejó atrás cuando el telón se cerró para siempre, y sobre lo que su familia ha hecho con esa herencia desde entonces. En unos minutos vas a descubrir cómo una familia entera terminó fracturada por millones de dólares en propiedades que nadie logra repartir, por qué su hija menor dice que la dejaron fuera de un juicio que le pertenece por derecho de sangre, y por qué, cada vez que esta historia debería cerrarse, alguien la reabre con la palabra maldición. Quédate, porque lo que viene después no es solo el relato de una familia rota. Es la historia de cómo el dolor real de una familia se convirtió en un producto que otros venden. Y antes de seguir, déjame contarte algo que todavía no te he dicho. La manera en la que murieron los hermanos de Johann Sebastian, uno detrás de otro, en circunstancias que ni la propia familia ha podido explicar del todo, es el tipo de historia que este canal existe para contar. Si te interesan las biografías que van más allá de la ficha de Wikipedia, las que muestran lo que de verdad pasó detrás de la fama, este es tu lugar. Aquí no vas a encontrar el resumen bonito que sale en la televisión. Vas a encontrar la historia completa, con sus contradicciones, sus rumores y sus hechos comprobados puestos uno al lado del otro. Si todavía no te has suscrito, este es el momento, porque lo que sigue es apenas el principio. Para entender la guerra de hoy, primero hay que entender cómo se construyó la familia que hoy pelea. Johann Sebastian tuvo 5 relaciones formales a lo largo de su vida. Con Teresa González, su primera esposa, tuvo 3 hijos: José Manuel, Juan Sebastián y Trigo de Jesús. Con la actriz Maribel Guardia, con quien vivió uno de los matrimonios más mediáticos del espectáculo mexicano, tuvo a Julián Figueroa. Con María Jesús Esparza, tuvo a Zarela Fernanda. Con Erika Alonso, a Di Llave. Y con Alina Espina, a Joana Marcelia y a Juliana, la más pequeña de todos. 8 hijos, 5 madres, una sola fortuna que con los años se volvió imposible de repartir sin heridas. El propio Johann Sebastian, según relató después su hijo José Manuel, pasó sus últimos días de vida obsesionado con una sola idea: lograr que todos sus hijos, nacidos de mujeres distintas y criados en circunstancias distintas, se sentaran alguna vez juntos en la misma mesa. Nunca pudo reunir a todos sus hijos, contó José Manuel años después en televisión. Nunca lo logró. Fue, según su propio hijo, uno de los pocos arrepentimientos que un hombre que lo tuvo casi todo se llevó a la tumba. Pero antes de esa despedida en 2015, la familia ya había sido golpeada 2 veces.
y esas dos tragedias son la raíz de todo lo que vendría después, incluida la leyenda que hoy circula por Internet. En 2006, durante un concierto de su padre en Hidalgo, Texas, Trigo de Jesús Figueroa, el tercer hijo de Joan Sebastián con Teresa González, fue asesinado. Trigo no era un espectador más, era el coordinador de seguridad y viajes de su padre, el hombre encargado de que las giras funcionaran sin sobresaltos. Tenía 27 años. 4 años más tarde, en 2010, otro de los hijos varones, Juan Sebastián, también murió, esta vez en circunstancias que la familia nunca detalló públicamente con precisión. Joan Sebastián, que ya cargaba con un diagnóstico de cáncer, enterró a 2 de sus hijos varones estando él mismo todavía con vida, y 5 años después, en 2015, murió él sin haber conseguido esa reunión familiar que tanto pedía. La historia ya de por sí tenía todos los ingredientes para el dolor. Un padre que perdió a 2 hijos antes de morir él mismo, un deseo final incumplido, una fortuna construida durante 40 años de carrera que quedaba repartida entre herederos que apenas se conocían entre ellos. No hacía falta inventar nada más, pero eso no impidió que, con el tiempo, alguien decidiera que la tragedia necesitaba un culpable sobrenatural. Y de eso vamos a hablar más adelante, porque es una de las partes más reveladoras de esta historia. No la explica a Joan Sebastián, explica a quienes la cuentan. Para entender por qué esa fortuna terminó siendo tan difícil de repartir, hay que entender primero cómo se construyó. Joan Sebastián no nació en una casa con dinero. Creció en Juliantla, un poblado pequeño de Guerrero, entre música de banda y jaripeos, esas competencias de jinetes que después él mismo convertiría en parte de su imagen pública, hasta ganarse el apodo de El Rey del Jaripeo. Empezó a componer siendo apenas un adolescente, y para cuando llegó a la treintena ya era uno de los compositores más buscados de la música regional mexicana, autor de canciones que otros artistas grababan y convertían en éxitos propios. Con el tiempo, dejó de ser solo compositor y se convirtió también en intérprete, en actor de telenovelas, en productor, en dueño de ranchos y propiedades que fue acumulando a lo largo de 4 décadas de carrera ininterrumpida. Esa acumulación de bienes tan lenta y tan constante es justamente lo que hoy convierte el reparto en un problema casi imposible de resolver. No se trata de una sola casa ni de una cuenta bancaria fácil de dividir entre 8 personas. Se trata de ranchos productivos, terrenos con distinto valor comercial, propiedades a medio construir, algunas incluso con documentación incompleta, repartidas en 3 estados distintos del país. Cada propiedad es, en los hechos, una negociación separada, y cada negociación separada es, potencialmente, un nuevo conflicto entre hermanos que crecieron en casas distintas, con madres distintas, y que en muchos casos apenas se conocían entre sí, antes de que la muerte de su padre los obligara a sentarse en la misma mesa legal que él nunca logró que compartieran en vida. Ahora, sigamos con lo que sí está documentado. Con la muerte de Joan Sebastián en julio de 2015, sus 8 hijos, 6 con vida en ese momento, se convirtieron en herederos de un patrimonio que, según ha declarado públicamente el abogado de la familia, Cipriano Sotelo, asciende a 51 propiedades repartidas entre los estados de Guerrero, Morelos y Veracruz, ranchos, terrenos, casas, algunas de ellas en zonas de alto valor turístico. Sotelo también ha reconocido algo incómodo. Varias de esas propiedades llevan años sin mantenimiento, deteriorándose mientras los hermanos discuten cómo dividirlas. José Manuel Figueroa, el hijo mayor, asumió públicamente el papel de mediador familiar. En 2021 declaró que quería cumplir la última voluntad de su padre y lograr, aunque fuera después de su muerte, reunir a todos sus hermanos. A él sí le gustaría realizar ese sueño de unión, dijo entonces, refiriéndose a sí mismo. Pero el propio proceso de repartir la herencia terminó generando exactamente lo contrario a lo que Joan Sebastián había pedido. Uno de los primeros conflictos surgió cuando Julián Figueroa, el hijo que tuvo con Maribel Guardia, puso en renta uno de los ranchos del patrimonio familiar ubicado en Cuernavaca, alegando que esa propiedad siempre había estado a su nombre y no formaba parte de lo que discutían sus hermanos.
La propia Maribel Guardia tuvo que salir a aclarar ante la prensa que la herencia no se ha repartido todavía y que eran los hermanos, no ella, quienes debían resolverlo entre sí. Pero eso no fue todo. Casi al mismo tiempo, surgió un nuevo frente. La hija menor de Johann Sebastian, todavía menor de edad en ese momento, denunció que no había recibido la parte de la herencia que le correspondía, mientras sus hermanos mayores sí habían recibido la suya. José Manuel respondió públicamente, sugiriendo que el abogado de su hermana menor tiene que estar más enterado de la situación legal. Fue la primera señal pública de que la familia, lejos de unirse como pedía su padre, empezaba a dividirse por bandos. Y todavía no te he contado la parte más reciente, la que convierte esta historia en algo que apenas empieza a escribirse. Porque en abril de 2023, la familia Figueroa recibió un golpe que nadie esperaba, ni siquiera después de todo lo que ya habían vivido. El domingo 9 de abril de 2023, Julián Figueroa, el hijo que Johann Sebastian tuvo con Maribel Guardia, murió de un infarto agudo al miocardio dentro de su propia casa. Tenía apenas 27 años. Maribel Guardia, que en ese momento se encontraba en el teatro presentando una obra, tuvo que enterarse de la muerte de su hijo a mitad de una función. Julián dejaba, además de un catálogo musical propio y una carrera como actor, un hijo pequeño y una viuda, Imelda Tuñón, con quien mantenía una relación desde hacía años. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, porque según trascendió después en distintos medios de espectáculos, Johann Sebastian, antes de morir, no veía con buenos ojos la relación entre su hijo Julián e Imelda Tuñón. Se ha dicho, aunque nunca fue confirmado directamente por la familia, que el propio cantante habría intentado convencer a su hijo de terminar esa relación antes de que él mismo falleciera en 2015. Es un rumor, no un hecho comprobado, pero es un rumor que cobra un peso especial visto en retrospectiva, porque 8 años después de esa supuesta objeción, fue exactamente esa relación la que quedó en el centro de la nueva guerra familiar. Piénsalo con calma. Si ese rumor fuera cierto, significaría que Johann Sebastian, el hombre que soñaba con reunir a todos sus hijos en una sola mesa, murió también preocupado por separar a uno de ellos de la persona con la que terminaría formando una familia. Dos deseos contradictorios, el de unir y el de separar, conviviendo en los últimos meses de un mismo hombre. Y si el rumor fuera falso, si nunca existió esa objeción y se trata solo de un relato que alguien construyó después, con el favor de la distancia y el dolor, entonces dice algo igual de revelador, que incluso sin pruebas, la familia y el público necesitaban encontrar, en algún punto del pasado, una señal de que esta tragedia ya estaba anunciada. Ambas posibilidades, la del rumor cierto y la del rumor inventado después, cuentan la misma verdad de fondo. Esta es una familia que, con o sin fundamento, necesita explicaciones para un dolor que de otra forma parecería completamente arbitrario. Tras la muerte de Julián, Imelda Tuñón se convirtió en la administradora de una parte importante del legado de su esposo, incluidas propiedades que Julián había heredado de su padre. Y ahí empezó el segundo gran conflicto de esta historia. Según reportes de prensa, uno de los ranchos que Julián heredó de Johann Sebastian habría sido puesto a la venta sin el conocimiento de Imelda, a espaldas suyas, en medio de la disputa por definir quién controla realmente ese patrimonio ahora que Julián ya no está para reclamarlo. La viuda de Julián pasó, casi de un día para otro, de ser una figura discreta dentro de la familia Figueroa a ser señalada públicamente por algunos de sus parientes políticos, mientras ella misma ha hecho declaraciones que involucran directamente a otro de los hermanos, José Manuel. Pero eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a entender por qué. Porque mientras todo esto ocurría, alguien más, ajeno por completo a la familia, empezó a construir un negocio distinto con el apellido Figueroa. Y antes de llegar ahí, todavía queda una parte de la guerra real que tienes que conocer, la que involucra a la más joven de los 8 hermanos.
Juliana, la hija menor de Johann Sebastian, nacida de su relación con Alina Espina, llegó a la edad adulta en medio de un proceso legal que, según ella misma ha denunciado, la dejó fuera de las decisiones más importantes sobre la herencia de su padre. Juliana ha declarado públicamente que sus hermanos la excluyeron del juicio que define cómo se reparte el patrimonio familiar y ha exhibido lo que considera una distribución injusta de los bienes en la que ella recibió menos que el resto. Es, en esencia, la misma acusación que hizo cuando era menor de edad, solo que ahora, siendo mayor, tiene voz propia para repetirla ante los medios. Y lo está haciendo 8 hermanos. 5 madres distintas, 3 hermanos muertos antes de los 35 años, 51 propiedades sin repartir, una viuda señalada por la familia política, una hermana menor que dice haber sido excluida de su propia herencia. Este es el estado real, verificable, de la familia que Johann Sebastian soñó con reunir en una sola mesa antes de morir. No hay nada sobrenatural en esta parte de la historia. Es simplemente lo que ocurre cuando una fortuna enorme se cruza con vínculos familiares que nunca terminaron de consolidarse. Y todavía hay una capa más de esta guerra que pocas veces se cuenta completa, la del propio José Manuel Figueroa, el hermano mayor, el que se autoproclamó mediador y guardián del último deseo de su padre. Con el paso de los años, José Manuel ha sido, según distintas versiones de sus propios hermanos, tanto el que más ha intentado sostener la unidad familiar como el que más decisiones ha tomado sin consultar al resto. Es él quien ha hablado en televisión sobre el sueño incumplido de su padre. Es también él a quien Imelda Tuñón, la viuda de Julián, ha señalado públicamente en algunas de sus declaraciones más recientes, en medio de la disputa por el rancho heredado. Es José Manuel el hermano que intenta cumplir la última voluntad de su padre, o el que más beneficios saca de presentarse como tal ante las cámaras. La familia se ha dividido incluso en eso, en quién tiene derecho a hablar en nombre de un padre que, al final, no dejó instrucciones lo suficientemente claras como para evitar esta pelea. Ese es quizás el error más humano de toda esta historia. Johann Sebastian, un hombre capaz de escribir 400 canciones, capaz de anticipar en sus letras el dolor, la traición y la pérdida como pocos compositores de su generación, no dejó, según todo lo que se sabe públicamente, un testamento lo suficientemente claro y detallado como para evitar que sus 8 hijos terminaran discutiendo cada propiedad, cada renta, cada decisión, durante más de una década después de su muerte. Quiso, con palabras, dejar unión, pero no dejó, con papeles, las herramientas necesarias para que esa unión sobreviviera sin él. Y sin embargo, cada vez que se cumple un aniversario de alguna de estas muertes, la conversación pública no gira alrededor de los abogados, ni de las propiedades, ni de las declaraciones de Juliana. Gira alrededor de una palabra: maldición. Aquí es donde esta historia se convierte en otra cosa, porque lo que vas a escuchar ahora no es sobre lo que le pasó a la familia Figueroa, es sobre quién decidió que esa tragedia necesitaba una explicación sobrenatural y qué gana esa persona cada vez que la explicación se repite. La teoría empezó a circular con fuerza después de que se sumaran, uno tras otro, los 3 fallecimientos de los hijos varones de Johann Sebastian, Trigo en 2006, Juan Sebastián en 2010 y, años más tarde, Julián en 2023. 3 muertes, en circunstancias completamente distintas entre sí: un asesinato, una muerte no detallada públicamente y un infarto, empezaron a presentarse en algunos medios y en redes sociales como si fueran capítulos de una sola historia, la de una maldición que, según se dice, afecta exclusivamente a los hijos varones de la familia. La versión más citada de esta teoría no viene de un historiador ni de un periodista de investigación. Viene de una vidente de televisión, Moni Vidente, quien ha declarado en distintas entrevistas que Johann Sebastian acudió a ella en 2013, 2 años antes de morir, para pedirle una predicción sobre su propia muerte. Según su relato, el cantante le habría confesado sentir una presencia oscura en su vida y admitido haber recurrido a rituales para asegurar su éxito en la música, un pacto, según la vidente, con una entidad que ella asocia a un demonio llamado Azael.
Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por la familia Figueroa. No hay documento, testimonio directo ni fuente independiente que las respalde. Existen porque una sola persona las cuenta y porque cada vez que las repite generan una nueva ola de atención. Y aquí está el dato que de verdad importa. Esta teoría no surgió una sola vez y se apagó. Resurge, de manera predecible, cada vez que se acerca un aniversario de alguna muerte dentro de la familia. Resurgió con fuerza en 2025, 15 años después de la muerte de Juan Sebastián y 2 años después de la muerte de Julián, justo cuando la disputa legal por la herencia empezaba a intensificarse en los medios. No es casualidad. Es, casi literalmente, un patrón de calendario. Cada vez que la historia real de la familia Figueroa vuelve a ser noticia por un motivo legal o económico, la narrativa de la maldición reaparece para acompañarla, absorbiendo buena parte de la conversación pública. Piénsalo un momento. ¿A quién le conviene que la historia de esta familia se lea como un castigo sobrenatural y no como lo que en realidad es un conflicto de herencia sin resolver? A los medios que generan clics con el titular fácil de maldición, en lugar del titular más complicado de explicar sobre fideicomisos y propiedades sin escriturar. A las videntes y perfiles de contenido esotérico, que encuentran en cada tragedia real una oportunidad de vender certeza donde solo hay dolor. Y en cierto modo, hasta a la propia familia, porque una maldición no responsabiliza a nadie, ni a quien vendió el rancho a espaldas de Imelda, ni a quien excluyó a Juliana del juicio, ni a las decisiones humanas que llevaron a que 8 hermanos terminaran peleándose en tribunales en lugar de sentarse, como pedía su padre, en la misma mesa. Esa es, quizás, la parte más incómoda de esta historia. La leyenda no explica a la familia Figueroa. La leyenda los protege, convierte decisiones humanas, evitables, documentadas, en un destino inevitable, escrito por fuerzas que nadie puede controlar. Y mientras esa narrativa siga siendo más rentable, en clics y en atención, que la historia real de una herencia mal repartida, seguirá regresando cada aniversario, puntual como una factura. Pero todavía no te he contado la parte que quizás más te sorprenda de todo este fenómeno. La propia teoría de la maldición ha ido cambiando de forma con el paso de los años, ajustándose casi a la medida de cada nueva tragedia familiar. Cuando solo habían muerto Trigo y Juan Sebastián, la narrativa hablaba de una maldición ligada al éxito musical del padre. Cuando murió también Julián, 15 años después, la teoría se amplió para incluir generaciones. Ya no era solo un pacto que afectaba a John Sebastian, sino algo que, según quienes la repiten, se habría heredado a sus hijos varones sin que ellos lo supieran. Cada vez que la familia pierde a alguien, la leyenda encuentra la manera de acomodar esa pérdida dentro de su propio relato, como si se tratara de un guión que se reescribe solo para no quedar desactualizado. Eso, más que cualquier otra cosa, debería hacernos sospechar de su origen. Las explicaciones verdaderas no necesitan actualizarse cada vez que ocurre algo nuevo. Las que sí lo hacen, generalmente están siendo construidas sobre la marcha. ¿Cuántas familias famosas, después de perder a alguien, prefieren que se hable de un destino inevitable antes que de una decisión concreta que alguien tomó? ¿Cuántas veces el rumor sobrenatural resulta, para todos los involucrados, más cómodo que la pregunta incómoda sobre quién vendió qué, quién excluyó a quién de un juicio, quién decidió no incluir a su hija menor en el reparto? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo más va a seguir funcionando esta fórmula mientras la verdadera historia de los Figueroa sigue año tras año sin resolverse del todo? Johann Sebastian escribió, a lo largo de su carrera, canciones que hablaban del amor, de la pérdida, del paso del tiempo, del precio de vivir intensamente. Nunca escribió, que se sepa, ninguna sobre lo que realmente le sucedería a su familia después de su muerte. Y sin embargo, si uno mira con atención, hay una frase que resume mejor que cualquier teoría de videntes lo que ocurrió con su legado. Quiso dejar unión y dejó una guerra. No una guerra de demonios ni de pactos oscuros, sino la guerra mucho más común, mucho más humana, de una fortuna sin repartir entre herederos que nunca terminaron de ser una sola familia.
Hoy, más de una década después de su muerte, sus hijos siguen sin sentarse juntos en esa mesa que él tanto pidió. Uno de ellos, Julián, ya no está para intentarlo. Su viuda administra un legado que otros cuestionan. Su hija menor asegura que la dejaron fuera del reparto. Y cada tanto, alguien enciende de nuevo la historia de la maldición, no porque explique lo que pasó, sino porque es más fácil de contar que la verdad. Si esta historia te ha dejado pensando en cuántas familias famosas esconden, detrás del titular fácil, un conflicto mucho más terrenal que cualquier leyenda, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí no contamos la versión bonita ni la versión sobrenatural, contamos lo que de verdad ocurrió, con sus fuentes, sus rumores marcados como rumores, y sus hechos puestos donde deben estar. Suscríbete, porque la próxima historia que vamos a contarte también tiene una versión oficial y una historia real detrás de ella. Al final, la pregunta que deja esta historia no es si existe o no una maldición sobre los hijos varones de John Sebastian. La pregunta es otra, más incómoda. ¿Cuántas familias, después de perder a alguien, prefieren creer en un destino inevitable antes que enfrentar las decisiones que ellas mismas tomaron con lo que ese alguien les dejó?